El día viernes, al no tener certeza si la paciente efectivamente había asistido o no al funeral, decidimos como medida preventiva llevar a todas las personas que habían asistido al funeral, que estuvieran en nuestra región, a residencia sanitaria y testearlas. Afortunadamente todas las personas salieron negativas y posteriormente, bueno, ellos se les dio todas las recomendaciones y nos quedamos tranquilos por ese lado. Además, nosotros seguimos trabajando y realizando terreno. Nuestro equipo de fiscalizadores asistieron al cementerio para verificar efectivamente cuándo había sido el funeral. Y nos encontramos con que el funeral había sido realizado el día 5 de junio y no el día 4, como nos había relatado la paciente y su grupo familiar. Es por eso que nuevamente volvimos a insistir en conversaciones con la paciente y su grupo familiar, quienes finalmente terminaron reconociendo que ellos la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica y que ella sí había llegado al final del funeral. Reconoció que el día 22 de junio había transitado, había estado acá en la comuna de San Javier, nos describió todos los lugares, pero ella ese día estaba de alta y no tenía ninguna restricción, ¿ya? Así es que ella en esa circunstancia no incumplió ninguna normativa. De todas maneras, nosotros fuimos a todos los locales que ella nos indicó, se realizaron los testeos, las investigaciones epidemiológicas y afortunadamente todos han estado negativos. Es la situación que me alegro que la reconozca por cuanto yo he dicho lo que ocurrió, y si ellos hoy día admiten lo sucedido, quiere decir que yo he tenido la razón. Yo creo que esto se tiene que aclarar, es una situación que yo dije de un principio, aquí las cosas hay que decir como ocurren, que sea la verdad, porque estamos en una pandemia que tenemos que salvar la vida y la preocupación mía, por supuesto, son mis habitantes, la comuna. Todo lo que ustedes han conocido a través de mis declaraciones del día viernes la he ratificado acá en la PDI, por cuanto ustedes saben que se abrió una investigación que está en manos de Fiscalía, así que yo entregué todos los antecedentes correspondientes para que esto proceda de la mejor forma, los resultados que esperamos obtener de esto, del Delta que nos preocupa. Bueno, por supuesto, están todos dados ahí los antecedentes que me ha entregado el Departamento de Salud a cargo de don Carlos Estrada, el director, y que lo he puesto en manos de la justicia para que se resuelva y se investigue lo sucedido, lo que todos los medios ya conocen a nivel del país. Yo no voy a dar más declaraciones en términos de los detalles, por cuanto ya está en manos de la investigación, y le he entregado también un documento confidencial en donde están todas las situaciones que nosotros recabamos conforme a nuestra investigación. Ahí estaba el alcalde de San Javier, que fue gracias a sus declaraciones que esto se hace público, porque si nos quedamos con la versión que entregó el MinSal cuando confirma el primer caso de la variante Delta en nuestro país, se había hecho todo perfecto, había funcionado todo. La paciente cero, esta mujer de 43 años, había llegado a Estados Unidos con PCR negativo, se le realizó otro PCR que también salió negativo en el aeropuerto, se fue a un hotel transitorio por 5 días y al salir de ahí también se le hizo otro PCR que también salió negativo y después se le autorizó viajar a San Javier, en esa época se hablaba de Talca, en donde se le habría realizado un test preventivo también, Juan Pablo, y ese habría dado positivo, y ahí lo empiezan a estudiar. Cosa que finalmente nos enteramos que nunca fue así, que por un permiso humanitario se le permitió a esta viajera estar un día en un hotel transitorio y de inmediato ir a San Javier, y terminan reconociendo que sí fue al funeral, y no solo ahí. Ahora, lo que me cabe la duda, Juan Pablo, que me gustaría que tú nos aclararas, porque la Seremi habla de que el 22 habría ido al café, a la tienda comercial y a la verdulería, o ya después del funeral ella también recorrió San Javier. Sí, se dice que después ella habría tenido un recorrido normal, tratando de ella seguir su tratamiento normal acá en la comuna de San Javier, después de haber ya ido, pero cosa que esto está en investigación. Hay muchos testigos, ojo, nos hemos enterado hace algún instante, aquí cuando han visto nuestro programa que ha estado acá en el centro de San Javier, hay mucha gente que está opinando, mucha gente que tiene versiones también de lo que ha ocurrido, de estos testimonios y lo que manifiestan abiertamente, y todos llegan al mismo sentido, que esto partió mal, tal como lo dices tú, Julia, esto partió mal, partió con los antecedentes mal. Primero la indicaron que era de Talca, la gente comenzó a colapsar en Talca y luego, bueno, resultó ser
San Javier, como lo decíamos. Y el alcalde se termina enterando por la prensa. Estamos con Beatriz Sánchez también. Me gustaría saber la opinión de Beatriz respecto a esta situación, porque cuando la transparencia y la claridad de los hechos es fundamental en una pandemia, nos topamos con estas leceras que finalmente uno dice, bueno... Enturbian todo, ensucian todo. Muy bien, Claudio. Y finalmente uno empieza a dudar de toda la información que te entregan, si eso es lo que se está consiguiendo entregando este tipo de información. Sí, Julia, toda la razón. Mira, los especialistas, tanto el Colegio Médico como las distintas sociedades de infectología, en fin, dijeron desde un principio que lo más importante para contener, y los países que han resultado ser más exitosos en esto, lo que hacían era primero tomar contacto con las personas infectadas, hacer toda la trazabilidad, o sea, con quienes se habían contactado, contener a esa persona, o sea, que no salieran y que pudieran hacer la cuarentena, aislarlos, ¿no? La famosa trazabilidad, el contacto, trazabilidad, el aislamiento, en fin, y que eso era lo más efectivo, lo que había resultado ser más efectivo para el control de la pandemia. Y todavía estamos al debe, llevamos más de 1 año y medio de pandemia y eso todavía no se logra. Y creo que este caso es como el paradigma de lo que estamos hablando, porque llega una variante nueva, sabemos lo compleja que es, lo complejo de tratar, por todas las características que tiene. Lo contagiosa que es. Y todavía, o sea, desde lo contagiosa que es, pero desde el día que llega todavía, hasta hoy día, nos seguimos enterando de cuestiones que no se hicieron como siguiendo los protocolos y que además responsablemente no se entregó la información que debía entregarse. Justamente no se atendió a la urgencia de tener los datos disponibles para hacer la trazabilidad, la contención, el aislamiento, que es lo que los especialistas han dicho desde el día 1 y que no se le ha puesto la atención que se le tendría que haber puesto, que no es solamente atenciones, recursos, personal, en fin. Entonces creo que a mí, yo no sé si les pasa esto, yo lo voy a decir bien de guata, a mí todo esto me da mucha desazón, porque llevamos mucho tiempo en una pandemia que nos ha costado mucho en muchos sentidos, familiarmente, económicamente, de salud mental. Estamos todos en una situación bien angustiosa porque ya no damos más con las reuniones por Zoom, ya no se da más con esta situación tan compleja que estamos viviendo. Sí, yo estoy de acuerdo con la Bea. Creo que llegó el momento de ponerse serio, ponerse las faldas y los pantalones, parar con el show, porque si sabemos que el factor débil de la lucha contra la pandemia es el factor humano, que ahí es donde la estamos jodiendo, ahí es donde gente que tiene un permiso humanitario se da la licencia de ir a darse una vuelta al café y a la verdulería. Si somos el factor débil, paremos con el factor débil. O sea, tomemos esto como lo que verdaderamente es, una guerra. O sea, hay doctores, epidemiólogos, gente que está en la primera línea de salud que dice esto es una guerra. Esto dentro de los hospitales es una guerra. Y afuera la gente anda en el mall. Y afuera la gente se anda pasando en los cafés y en las verdulerías. Hay mucha gente que no tiene para comer y que tiene que rascarse solo con sus propias uñas y que de alguna manera está llegando cierta ayuda ahora con el IFE, etcétera, etcétera. Pero que ha pasado 1 año y medio como el ajo. Pero hay mucha otra gente que ha hecho lo que ha querido. Y se ha ido de viaje, y se ha ido de vacaciones, y ha agarrado el helicóptero, y etcétera, y ha ido a hacer una película y lo que sea. Tenemos que parar el show, porque si no, esta cuestión nos va a comer con patas. La variante Delta es brava en términos de contagiosidad, de transmisibilidad. Entonces ahora resulta que empiezan los sumarios. No, va a ser el festival de los sumarios. ¿Y qué tú crees, que los sumarios te sanan la enfermedad? No, pues los sumarios los sumarios no te sirven para parar esta cuestión. Claudio Rojas, en rigor, ahora, resulta que todo el grupo familiar mintió. O sea, a todo el grupo familiar se le va a hacer un sumario. ¿Qué significa que se haga un sumario, por favor? Sí, lo que pasa es que, bueno, extraño a mí, voy a intentar ver el vaso medio lleno siendo medio positivo. Recordemos que entre todas las cosas que se dijeron por el Ministerio de Salud fue básicamente que se había iniciado la investigación epidemiológica cuando se detectó que el día 12, cuando se detecta que la variante Delta estaba en esta mujer, y eventualmente eso quería decir que se tomó declaración a todas las personas que eventualmente habían sido contactos estrechos. Lógicamente, las primeras personas a las que se le toma declaración es a todo el núcleo cercano y a toda la familia de esta persona para los efectos de determinar, primero, las fechas, las declaraciones de dónde habían estado rondando estas personas y con quiénes se habían juntado. Y cuando se toma esta declaración en el proceso de investigación epidemiológica, se detecta que toda la familia de la paciente cero COVID Delta, variante Delta, había mentido. Y habían mentido respecto del día en que se había efectuado realmente el funeral, porque todos se habían puesto de acuerdo entre ellos para decir que había sido el 5, y realmente había sido el 4. No, al revés, el 4 y que había sido el 5. Y que había sido el 5. Entonces lo dieron vuelta a la fecha
Y ahí esa mentira es tremenda, porque esa mentira te elimina gente que eventualmente fue contacto estrecho tuyo el día anterior, eventualmente gente que compareció al... Yo creo que lo que estaban intentando esta familia ocultar era quiénes realmente habían ido a este funeral, porque todos al final parece que fueron. Y parece que no se respetaron tampoco los aforos. O sea, en definitiva, tenían tremenda escoba. ¿Qué es lo bueno y qué es lo que hablo de positivo? Que a través de la investigación epidemiológica, que sí se realizó efectivamente, pudimos determinar que esta gente mintió. ¿Qué implica eso? Primero, que la Seremi de Salud del Maule dijo que le instruye sumario inmediatamente a toda la familia, lo cual ya sabemos que tiene multa hasta de 50 millones de pesos, que es importantísimo. Pero por otro lado, también se va a instruir la investigación por parte del Ministerio Público por el artículo 318, que normalmente no termina en nada. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la fiesta te dicen, bueno, pero el que haya hecho la fiesta en definitiva no fue un agente vector que pudo llevar adelante la pandemia. En este caso, ese argumento se cae, porque esta gente tiene una variable nueva, mintió respecto a la investigación epidemiológica y eventualmente sí fue un vector contaminante para los efectos de poder generar una falta de trazabilidad, y eso puede costarle la vida a personas. ¿Te parece? Por eso que en este caso sí se puede aplicar el 318. ¿Y no te parece importante, Claudio, el que haya parado las antenas? Aquí el que las paró fue el alcalde. El alcalde. El alcalde fue el que, oye, esto no cuadra, aquí hay cosas sospechosas, etcétera. Y la autoridad sanitaria, cuando se da a conocer la información, tenía todo cuadradito. Sí. No, si ella vino por razón humanitaria, un permiso puesto, entiendan aquí los que son humanistas, los que son cristianos, entiendan que esto es súper necesario. Pero resulta que, y se detectó, y todo funcionó, y el protocolo se activó, y etcétera. Entonces está todo bien, esto es Happyland, esto es el mundo. Primer mundo. Somos Alemania, no se preocupen, aquí efectivamente se detectó, pero todo funcionó, está todo trazado. Por eso... entonces resulta que se genera finalmente un proceso de desconfianza en el sistema. Por eso que es tan importante el proceso de interpelación que se está iniciando hoy día con el ministro. ¿Por qué? Porque lo que se necesita saber es quién mintió. Y si mintieron, ¿por qué mintieron? ¿Sabían realmente la información y la quisieron ocultar? ¿No tenían la información y se pegaron un carril de aquellos pensando que se había cumplido el protocolo, o que tal vez los mal informaron? Que también puede ser una alternativa. La información que les llega desde la región del Maule también puede ser una alternativa. Por eso les digo, entonces hay muchas alternativas que es bueno aclararlo. ¿Por qué? Porque si efectivamente llegan y te dicen, no, sabíamos que la mujer no cumplió la cuarentena, que se fue y que no pudimos... Ya de frente te están diciendo, bueno, le estamos mintiendo y no tenemos nada que hacer porque estamos sobrepasados. Que también es una alternativa. ¿Serán tan transparentes para poder asumirlo públicamente en una interpelación? Yo creo que no, porque eso te cuesta al tiro la acusación constitucional. Yo creo que van a intentar buscar la explicación. Pero hay otra cosa que llama la atención, porque si a ella supuestamente le confirman alrededor del 12, el 13, que se trata de la variable delta, ¿por qué finalmente lo comunican al público el 24 de junio, 12 días? Que coincidentemente era el día que se debatía en el Congreso la ampliación del estado de excepción constitucional, y que fue el gran caballo de batalla que tuvo el ministro París para decirle, necesito que me apoyen con su voto para que esto se amplíe. ¿Por qué? Porque la variable delta, y se tiró todo el speech. Y de hecho, si tú te pones a analizar la explicación de por qué votaron a favor de la ampliación, muchos diputados, variable delta. París me metió mío y variable delta. O sea, fue el momento exacto para dar a conocer una cuestión que tal vez ellos ya manejaban. Tal vez ellos ya tenían la sospecha de que esta mujer tenía la variable, pero eligieron dar a conocer esta información el día que necesariamente necesitaban que se diera a conocer. Pero esa información puede repercutir en la salud de muchas personas. Por eso que es tan importante la interpelación, que mucha gente dice, ¿por qué no dejan al ministro que haga su pega? No, porque es súper importante que volvamos atrás y veamos si las cosas se hicieron bien o no. Mira, nosotros lo hablábamos en la pauta y lo hablamos con un amigo que decía, pero bueno, si voy y al funeral de mi papá yo voy igual y por último me muero yo. Es que el problema no es que se muere el que trae el bicho. No, claro. El problema es la cantidad de gente con que estuvo, y ni siquiera con que estuvo esa persona, sino que estuvo con la persona que estuvo después, y finalmente le va costando vida a gente que nada tuvo que ver, que ha sido responsable, que se ha cuidado, que anda con sus mascarillas, que sale tarde y mal y nunca a su casa, y finalmente por alguien que sintió que tenía que no solo ir, porque se entiende las razones humanitarias, pero estamos en una pandemia, pongamos el contexto. Es que yo no entiendo, ¿tenemos frontera cerrada o tenemos frontera abierta? Totalmente. Seamos honestos una vez por todas, porque en el aeropuerto de Santiago no me digan que están saliendo todos los que tienen que salir por razones humanitarias. No, de hecho, yo creo que si hacemos una supresión mental hipotética y desde el punto de vista de eliminar esas razones humanitarias, no tendríamos ninguna discusión ahora de lo que estamos hablando. Si acá el problema está que esas razones humanitarias no tienen lógica. ¿Por qué? Tú en Chile has enterrado a muchas personas solamente con 2 personas, y ni siquiera muchos pudieron verlo. Ni siquiera pudieron verlo los familiares. Claro, no se pudieron despedir. Entonces, ahora permites que venga alguien desde Estados Unidos, del otro lado del mundo, con el bicho,
mucho para despedir a su familiar, siento que aquí en Chile no lo pueden hacer. Por eso digo que tomemos ¿qué razón humanitaria? ¿Qué razón humanitaria? Esto como una guerra, seamos serios. O sea, mucha gente dice, oye, el gallo talibano, el gallo extremo, si usted se volvió loco. Pucha, si yo estoy fuera de Chile y se muere mi familiar, ¿cómo no voy a poder ir? Pucha, con el dolor de mi corazón, no. Pero si no, porque es más importante la salud de todos, pues es más importante aquí lo comunitario. Creo yo, no soy experto, pero creo yo que lo más importante es la salud comunitaria. Ya llegará el momento de llorar. Hemos llorado nuestros 40.000 fallecidos, hemos hecho un acto para conmemorar esas 40.000 vidas que se han ido, un estadio lleno de gente que se ha muerto por COVID. No, pues yo sé, vea que te tienes que ir, pero es imposible que no te deje la palabra por si quieres aportarnos algo respecto a este debate. Sí, que me hace mucho sentido lo que dice Eduardo, de que lo decía Julia también, es un tema colectivo. Si no lo entendemos así, nos vamos a demorar mucho más en llegar a un nivel donde podamos ver a una vida algo más normal y que nos haría tan bien. Y es colectivo en el sentido que decían ustedes, o sea, esto no es solamente mi propia salud, que es como vemos tantas veces las cosas, ¿no? Esto es mi problema, es mi salud, me rasco con mis propias uñas, esto es mío. No, esto no tiene que ver, porque efectivamente tú puedes ser un transmisor del virus, puedes incluso ser asintomático o asintomática, pero otra persona paga esas consecuencias. Entonces hay que mirar de manera colectiva y responsablemente esto, eso es lo primero. Y también para la vacunación. Yo en este camino, y me ha sorprendido mucho, porque Chile tiene una vanguardia. Chile es un país de vanguardia en el tema de las vacunas. Tanto fue productor de vacunas y con un sistema potente de vacunas para los niños y niñas para superar enfermedades que eran endémicas en toda América Latina. Sí. Y me he encontrado en el camino con gente que es antivacuna hoy día y que su explicación es, bueno, es problema mío. Y la verdad es que no es problema suyo. La vacuna funciona como de manera colectiva también, porque uno se vacuna para uno mismo, pero también para el resto. Entonces, superar una pandemia como esta tiene que ver con cuestiones que son colectivas, es pensar en colectivo y que nos hace tanta falta. Entonces me hace mucho sentido lo que dicen ustedes, porque es una mirada que nos falta además como sociedad para avanzar más rápido. El carro siempre es más liviano cuando se tira de a varios y de a varias, y no en forma solitaria. Yo creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo como sociedad, y estos son los momentos para hacerlo. Y lo segundo que quería decir, muy en línea con lo que están comentando también, es que creo que un problema, y esto nos apela mucho a nosotras y nosotros porque somos comunicadores y comunicadoras, que es que ha habido un problema con la comunicación de riesgo desde el día 1 de la pandemia. Estamos de acuerdo. Entonces hay cosas que no entendemos, y hoy día a mí me pasa, por ejemplo, que yo entiendo que las cifras de contagio cayeron, y me alegra profundamente que no estemos en este pic que estuvimos hace unas semanas, que ahora estén más bajas. Entonces empezaron a desconfinar de nuevo todas las comunas, pero al mismo tiempo tenemos la variante Delta que acaba de llegar, y a mí como que, para serles bien honesta, como que toda esa información me hace como cortocircuito en la cabeza, porque no las entiendo. Está llegando la variante Delta y al mismo tiempo están desconfinando todas las comunas. Entonces yo digo, bueno, ¿estamos bien o no estamos tan bien? Claro. Es que entonces me encantaría que me ordenaran esto y me dijeran, mira, llegó la variante Delta, vamos a reprogramar el paso a paso, esto cambia de sentido, vamos a hacer esto, vamos a tomar lo que dicen los especialistas, pero creo que la comunicación de riesgo ha sido muy deficiente, y eso no ayuda a que entendamos lo que está pasando a cabalidad y que entendamos que esto es colectivo y que podamos entre todas y todos ir dando como pasos hacia adelante. Un gusto verte, Bea, todo el éxito del mundo en la labor constitucional, que les vaya muy bien, y nos vemos en cualquier instancia. Que estés muy bien. Igual para ustedes, un abrazo muy grande. Chao. 5:11. Juan Pablo Benito, gracias ahí a ti, todo tu trabajo en la región del Maule, tremendamente informativo y completo, así que estamos en contacto en la próxima oportunidad. Nos vemos. Ahora, toda esta historia, gracias Juan Pablo, a toda esta historia se suma la versión de la paciente cero. Chuta, sí. Tremendo. La versión de la paciente cero, que quien la entrega es el abogado de la paciente cero, que asegura que el MinSal sabía que ella iba a ir al funeral y duda que sea la variante Delta finalmente la que su cliente haya tenido. El colega señala tener todo y cada uno de los documentos que acreditarían que lo que dijo su representada es verdad. Por lo tanto, que nuevamente el Ministerio de Salud estaría faltando a la verdad. Así que dice que está esperando que instruyan el sumario, que se los notifiquen, pero él ya públicamente ha señalado a todos los medios de comunicación que tiene los medios de pruebas para acreditar que lo que ha dicho
la señora es verdad y que además duda de que efectivamente su representada esté contagiada con la variante Delta y que hasta ahora no ha visto ningún documento cierto que le produzca fe respecto de esto. Por lo tanto, pone en cuestionamiento todo lo que ha dicho el Ministerio de Salud.